Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a pasar revista al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, esta iniciativa que está en construcción al interior de una de las comisiones del Parlamento ecuatoriano. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Para conocer detalles de esta iniciativa, ya nos acompaña el asambleísta Jorge Corozo. Jorge Corozo, licenciado en Ciencias de la Educación, mención Pedagogía. Asambleísta por Chimborazo por Alianza País. Presidente de la Comisión de los Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad. Y para tener detalles también de una de las propuestas de este proyecto de reformas a la Ley de Comunicación, ya nos acompaña la asambleísta Yanine Cruz. Yanine Cruz, licenciada en Comunicación, asambleísta por Loja por el Movimiento Creo, integrante de la Comisión de los Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad. A lo largo de los últimos días, la Comisión de los Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional ha llevado adelante intensas jornadas de diálogo respecto de este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. La mesa legislativa se reunió a inicios de semana para incorporar algunas observaciones a la iniciativa. Vamos a ver de lo que se trata en el siguiente video. El artículo 42 de la Ley de Comunicación sobre la profesionalización de las personas que ejercen dicha profesión no será eliminado. Así lo resolvió la Comisión de Derechos Colectivos, que este lunes inició con el análisis de la matriz de observaciones al proyecto de reformas a la normativa. El articulado establece que las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por profesionales en periodismo. El titular de la mesa legislativa, Jorge Corozo, sostiene que la propuesta busca garantizar los derechos laborales de los trabajadores de la comunicación. Lo aprobamos efectivamente en el primer debate. Fue a la Asamblea Nacional y no hay observaciones a ese artículo. Por lo tanto, considero que seguramente tiene que mantenerse tal como está, pero lo que yo sí pido es que se garantice el derecho al trabajo de aquellos que por una u otra razón no han podido obtener el título y que lógicamente tendrán que darles una oportunidad para que se preparen y se capaciten. Así también la asambleísta Marcela Holguín aclaró que el artículo 42 de la ley está debidamente sustentado en la Constitución de la República y que en ningún momento se trató de aprobar un texto que perjudique a los trabajadores de la comunicación. Mi posición personal es de estar a favor de la profesionalización de los periodistas en los medios de comunicación, salvo la excepción en el caso de los medios comunitarios. En el análisis de la matriz de trabajo se discutió además si se exigirá la profesionalización de quienes laboran en medios comunitarios. Al respecto, la asambleísta Yanine Cruz adelanta la posibilidad de que este personal se capacite y que su experiencia en la materia sea evaluada. Garantizar de que se le dé un apoyo para que ellos puedan cursar y acceder a la titularización, que es un compromiso de ellos, obviamente que lo asumieron para poder estar con todas las garantías de poder llevar a cabo esta profesionalización. Entre los cambios ya incorporados y aprobados por la Comisión de Derechos Colectivos, deroga el artículo 9 en el proyecto de ley de comunicación respecto de las normas deontológicas. Mariela Logroño, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, allí observábamos algunos de los aspectos que han generado discusión al interior de la Comisión de los Derechos Colectivos, pero vamos a saludar ya con nuestros invitados. Legislador Jorge Corozo, bienvenido a los medios legislativos, una buena tarde. Gracias por la oportunidad, un saludo fraterno a todos quienes nos retransmiten a través de esta señal y lógicamente decirles que estamos en un diálogo abierto, profundo, un diálogo serio, para lo cual saludo a compañera de la comisión, a Yanine Cruz, con quienes hemos trabajado y tratado todos estos meses
esta ley reformatoria, la Ley Orgánica de Comunicación, que es un derecho de los ecuatorianos, tener ya una herramienta que les permita decir que en el Ecuador la libertad de expresión está garantizada y que todos aquellos estereotipos, todos aquellos maltratos, todos aquellos insultos, esas agresiones del pasado, aquellas sanciones que lamentablemente sufrieron los comunicadores, los medios de comunicación, tanto escritos, televisivos y de opinión, en esta ley se las han completamente eliminado y garantizamos el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de comunicación y todas aquellas formas de buscar información por cualquier vía y por cualquier forma. Así que estamos muy complacidos por ser parte de este proyecto. Gracias, legislador. Asambleísta Yanine Cruz, una buena tarde, bienvenida a los medios legislativos. Una linda tarde y un saludo a todo el país. Gracias por esta hermosa posibilidad de poder comunicar a todos los ecuatorianos cuál es el trabajo que viene desplegando la Comisión de Derechos Colectivos con la intención de presentar un proyecto de ley no solamente que abarque la comunicación como un derecho, sino en una ley democrática donde se pueda cuestionar el trabajo de los políticos, de los funcionarios, sin hacerle juego a la impunidad, sin el sistema perverso de silenciar a los periodistas y mucho menos acosar a los medios de comunicación. Gracias, asambleísta. Empecemos por usted. Legislador Jorge Corozo, usted es el presidente de la Comisión de los Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional. La mesa legislativa lleva ya más de 6 meses en el análisis de este proyecto de reformas. ¿Cómo ha sido el trabajo de socialización, la incorporación de las observaciones para los respectivos informes, tanto para primer debate y entiendo que en los próximos días del informe para segundo debate? Claro, hemos recibido muchísimas observaciones por parte de grupos y gremios del periodismo que claman y clamaban que sean recibidos en la Comisión de Derechos Colectivos. Es así que en más de 25 sesiones ordinarias y en más de 95 oportunidades para que quienes quieran observar la ley y presentar las mismas sean recibidos por parte de los asambleístas, lo que quiere decir que ahora sí se está construyendo una ley con el aporte de la ciudadanía, con el aporte de las observaciones de los medios públicos, privados y comunitarios, en donde por primera vez se los escucha y no solo eso, sino que se acogen sus observaciones para que estas sean incorporadas y de una u otra forma sean también tratadas para que ellos sepan que son parte importante de esta construcción de la ley. Yo creo que lo más importante es haber abierto las puertas de la comisión, entendiendo de que esta es una ley democrática y que por primera vez en el país se puede decir que la Asamblea Nacional sí acoge las observaciones de todos los gremios y de todos los periodistas y también de aquellos que quieren opinar libre y sanamente. Entre las observaciones que se plantearon en su momento estuvo el del presidente de la República que propuso la eliminación de la Supercom. ¿Por qué es necesario eliminar una institución que en su momento sirvió para sancionar, si se quiere, a medios de comunicación por sus conductas? Era entendible que la ley de comunicación que tenemos vigente todavía es una ley que no garantizaba los derechos constitucionales de las personas, a tal punto de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos cataloga que la comunicación es un derecho más no un servicio. Al haber sido catalogada como servicio, se entiende que se creó una figura administrativa llamada Supercom. Hoy la hemos eliminado por completo, ya no existe esa figura administrativa, tampoco existe la Supercom y por ende tampoco sus acciones administrativas y sancionadoras. Medios de comunicación y periodistas que fueron maltratados, perseguidos y callados sus voces, en esta ley de comunicación que es garantista de derechos, ya tienen la oportunidad para poder hacerlo con libertad, pero siempre decimos nosotros respetando la opinión de los demás. Se entregan nuevas facultades a la Defensoría del Pueblo y también al Cordicom. También se modifica la estructura del Cordicom. ¿Cómo quedan las competencias ya en este preliminar, si se quiere, del informe para segundo debate, las competencias que asumiría la Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo no tiene nuevas competencias, excepto aquellas, cuando se pedía a través de una transitoria, que el personal que estuvo trabajando en la Supercom, que son personas que tienen contratos con el Estado, sean evaluados y calificados para que puedan formar parte también de la Defensoría del Pueblo en calidad de apoyo para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, más no como un ente que persiga o sancione, controle y mucho más aún tenga facultades para juzgar a las personas o a los medios de comunicación. Las atribuciones que se les ha dado al Cordicom, estas efectivamente corresponden a derechos. Por eso la incorporación de un representante, un miembro de los medios de comunicación, tanto públicos, privados y comunitarios, y también la inclusión de las personas que forman parte de los afroecuatorianos, los montubios, los mestizos, como un derecho de entender que en el Ecuador ya es tiempo de que estos grupos formen parte de una institución reguladora como es el Cordicom. Hay que evaluar, porque esta no es una institución de derechos, sino es una institución que efectivamente controla
y garantiza que las franjas horarias cumplan con lo establecido en la Ley de Telecomunicaciones. Vamos con usted, asambleísta Yanine Cruz. Usted también propuso un proyecto de reformas a la Ley de Comunicación y en esa iniciativa buscó la eliminación de la Supercom. Desde su punto de vista, ¿por qué es necesario eliminar esta instancia? A ver, me parece indispensable señalar por qué es necesaria una ley democrática y una ley que respete la libre expresión en nuestro país. Cuando tenemos un gobierno que ha cometido un sinnúmero de vulneración a los derechos humanos y en donde se evidencia un sistema delictivo, lo propio para este sistema, un poco criticable realmente, es que se trate de silenciar o de coartar a los periodistas cuando tienen temas de corrupción que pueden ser conocidos por los ecuatorianos. Una vez que hay un sistema delictivo, hay corrupción, tenían que silenciar a la prensa y tenían que instaurar un sistema de vulneración a los derechos como es la comunicación. Bajo este análisis, la Supercom para ellos fue necesario para silenciar y coartar que no se conozcan los temas de corrupción. ¿Ese fue el objetivo central de la Supercom? Por supuesto, y usted sabe que uno de los ideólogos fue un exdiputado de la provincia de Loja, y como lojana realmente rechazo que un lojano haya sido quien haya dado esta normativa para vulnerar el sentimiento, yo digo, los derechos de los ciudadanos en cuidar su recurso más preciado, que es el económico, porque ese dinero se podría destinar obviamente al tema de salud, al tema de educación y un sinnúmero de temas que sí nos competen a los ciudadanos defenderlos. Cuando se trata de silenciar y de coartar a los medios de comunicación, claro está, había algo orquestado desde el poder. Y es por eso que esta iniciativa, que no solamente nace del Ejecutivo, sino saludamos que existan 14 proyectos donde apunten a eliminar este sistema de sanción, es para permitir la democracia en el país, como bien dice el presidente de la comisión, que a pesar obviamente de las diferencias ideológicas o partidistas, ha primado creo que el interés de poder decir a los ecuatorianos que tienen una ley donde pueden criticar al gobierno, donde pueden criticar a los funcionarios, pero también los ciudadanos tienen la posibilidad de buscar la reparación en el caso si sus derechos hayan sido violentados. ¿Ante la Defensoría del Pueblo en este caso? Hay 3 opciones. La primera, pueden acudir al medio de comunicación en el caso que necesiten poder pedir réplica, rectificación. Caso contrario, pueden hacerlo mediante la vía constitucional y, por supuesto, cuando quieran ser patrocinados por la Defensoría del Pueblo, tienen toda la posibilidad y alternativa de acoger, sin judicializar, obviamente la comunicación, pero también otorgando las facilidades a ustedes, a los ciudadanos, de poder, en este caso, remediar o enmendar o exigir a los medios de comunicación que puedan, obviamente, dar réplica, rectificación a contenidos que hayan sido, obviamente, quizás no transmitidos de manera oportuna. Legislador Jorge Corozo, había criterios, voces de varios parlamentarios durante la primera discusión aquí en el seno de la legislatura que señalaban que estos 3 caminos, sea que el ciudadano sienta vulnerados sus derechos y acuda ante un medio de comunicación o la vía constitucional o la tercera, la Defensoría del Pueblo, finalmente se unen estos caminos y debía ser a través de la vía judicial. Y allí entonces el ciudadano debía con sus propios recursos recurrir a un abogado para que lo defienda. ¿Se lo estaría entonces ahí sí judicializando la comunicación o más bien el derecho que tiene el ciudadano para defender, para ejercer su derecho a la defensa? Vamos a partir de un criterio muy importante. La comunicación tiene que ser un derecho y una garantía que tiene que darle el Estado. El Estado es el que menos debe preocuparse por judicializar la comunicación. Y en el último de los casos, que llegase a haber alguna infracción por parte de un medio de comunicación o tengamos algún aludido, que puede ser un ciudadano común, lo mínimo que podemos hacer nosotros es preocuparnos de judicializar el tema. En el último de los casos, tendrá que ir a la vía civil, más no a la penal. No se puede sancionar a un ciudadano o a un medio de comunicación como hacían en el pasado, sancionarlo, privarles el derecho de la libertad de expresión o someterlo exclusivamente al gobierno de turno para que diga o deje de decir lo que él quería o pretendía. Esta ley de comunicación, más allá de buscar sanciones, lo que busca es garantizar derechos. En tal razón, poco hemos hecho para buscar mecanismos de reparación o mecanismos sancionatorios. En el último de los casos, como les digo, esperemos que la vía civil sea el mecanismo más adecuado para poder solucionar algún problema de conflicto, el más grande que tengamos, pero esperemos y aspiramos que ya exista una conciencia y una responsabilidad por parte de los medios para poder difundir efectivamente lo que realmente corresponde y que esa ética profesional, efectivamente, hoy que ya hemos eliminado los códigos deontológicos,
les permita con esa libertad poder hacer uso de esta herramienta que se llama comunicación y poder llevarla a los ciudadanos para que ellos puedan disfrutar de un sano esparcimiento y también de información veraz. La siguiente pregunta va enfocada específicamente en la eliminación de los artículos 9 y 10, los códigos deontológicos. Puntualmente, ¿qué va a pasar cuando un ciudadano sienta afectado su derecho, cuando sienta que se vea afectado en su honra? Y sucedió que en las últimas horas se conoció que uno de los actores a nivel internacional sufrió ataques durante mucho tiempo tras un proceso judicial iniciado por una periodista. Se demostró a través de la justicia que los criterios vertidos por la periodista en su momento afectaron, en este caso, al actor. ¿Cómo se va a pretender que en Ecuador, en nuestro país, se respeten los derechos de los ciudadanos y no se los vulneren los mismos? Hace unos días atrás, no se olviden que yo fui víctima de un linchamiento mediático, y ese sí, un verdadero linchamiento mediático por parte de un medio de comunicación, una institución pública, que sacó un extracto de una entrevista que yo manifesté, en donde habían varios nudos críticos en la ley, pero lamentablemente solo sacaron la parte en la cual manifestaba que se debe eliminar el artículo 42 y no lo anterior, ni mucho menos lo posterior. No hubo contextualización. Eso es linchamiento mediático, porque tuve que soportar acosos, insultos, amenazas de todo tipo del sector público y privado, de todos quienes pretendían a través del maltrato, del atropello, del insulto, de la calumnia, de la injuria, pretender que se ponga un artículo solamente por conveniencia de unos cuantos y no por la voluntad de todos. Yo creo que en este momento tenemos que primeramente tener tolerancia. Segundo, la capacidad de buscar la información, contrastarlas antes de hacerla pública. Tercero, respetar la opinión de los demás. En un país de derecho no podemos pensar que se debe judicializar 100% la comunicación. Y yo decía, en el último de los casos tenemos que ir por la vía civil. Pero antes de eso hay mecanismos, ya lo dijo nuestra asambleísta Nine Cruz. El primer mecanismo es el medio de comunicación, el segundo mecanismo es la Defensoría del Pueblo como tutelar de derechos y tercero será la vía de reparación civil. Pero dejémosle también al ciudadano la libertad de que éste pueda opinar y decir lo que piensa, y también dejemos una parte y una puerta abierta para que no todo sea judicializado, sino que busquemos la forma y la manera de arreglar los conflictos y aclarar las dudas por la vía como corresponde, como ciudadanos responsables de lo que decimos y lo que hacemos. Asambleísta Yanine Cruz, ¿los medios de comunicación tenemos esta facultad de autorregularnos? Claro que sí. Yo soy comunicadora social y yo confío primero en la profesionalización y en la buena voluntad de un comunicador, que es el compromiso con la verdad y la corresponsabilidad de manejar esa facilidad o ese canal con la sociedad civil como tal. Por lo tanto, si hablamos de una ley de comunicación, hablamos de una ley de derecho, una ley que pueda expresarse libremente, pero también el Consejo de Regulación tendrá la obligación de monitorear. Por ejemplo, no se pueden sacar contenidos discriminatorios, mucho menos que se vulneren con los niños ni las niñas de nuestro país. Estos contenidos obviamente no necesitan ser drásticamente sancionados. Uno en el quehacer periodístico sabe qué aporte o qué contenidos pueden enriquecer para la participación, obviamente, y para el buen convivir de la comunidad como tal. Por eso, el hecho de que nosotros entendamos que tenemos una ley de comunicación, que eviten articulados como las normas deontológicas que usted bien hacía referencia, se eliminaron la normativa 9, la normativa 10, es porque confiamos en ese trabajo ético y moral del comunicador social como tal. En el caso, como habíamos señalado, si alguien se siente aludido, puede defender y puede obviamente cuidar su honra o dignidad. Hablo de un ciudadano que se dedique a cualquier actividad, porque en derecho internacional está primero la libertad de la palabra sobre la honra política. Como bien decía el presidente En el Corozo, tema político sí, es de acuerdo. y Debería estar sujeto, en este caso, a la tolerancia, al escrutinio público. Exactamente, porque uno sabe a lo que se somete, ¿no? Pero ¿qué pasa con los ciudadanos de a pie? Tienen la posibilidad de defenderse. Y yo escucho todavía por ahí algunas voces que dicen, van a judicializar la comunicación, van a tratar de dejar en indefensión a los ciudadanos. No es así. Esta es una ley que inclusive ha podido llegar a consensos y diálogos con la propia Defensoría del Pueblo. Es decir, no se puede canalizar inmediatamente con la Defensoría del Pueblo, que tiene la responsabilidad bajo la Constitución de sí, de cuidar los derechos de los ciudadanos en recibir información y también obviamente de la buena honra. Y en ese sentido cualquier ciudadano que se siente vulnerado tendrá la posibilidad de defenderse. Y en ese sentido esta ley permite libertad de expresión, pero también
el cuidar los derechos de otros ciudadanos. Regresando al tema de contenidos y la promoción de derechos. En el Ecuador existen medios de comunicación que de por sí y ante sí han promulgado o han promocionado programas que busquen la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Bueno, yo creo que es una meta de todos el poder mantener contenidos que puedan coadyuvar o enriquecer justamente ese comportamiento de la sociedad. Y el tema no solamente va en los contenidos televisivos, va de la mano con el compromiso educativo. Y en ese caso, pues, existen veedurías ciudadanas, observatorios de medios donde pueden, obviamente, de alguna manera observar en qué sentido van estos contenidos. Pero si hablamos del consumidor como tal, del televidente, también es la autorregulación y el compromiso de el medio de comunicación como tal, que pueda servir quizás de ese referente de poder dar insumos o valores a la sociedad. Hay contenidos que también afectan, hay contenidos que son machistas, hay contenidos que vulneran y lastiman como tal a la sociedad, pero tenemos que ir a la par. No solamente es exigir a los medios, sino tener políticas claras que vayan en tema educativo, tema de poder manejar una sociedad mucho más sensible, mucho más humana, donde podamos respetarnos, ¿no? Y es que hacía esta consulta legislador Corozo porque precisamente el contenido violento, y lo podemos observar en los medios de comunicación y en las parrillas de los canales de televisión a diario, observamos contenido violento, contenido discriminatorio y lastimosamente es generalizado bajo la lógica de que es lo que vende, es lo que hay. Entonces los temas educativos quedan relegados. Allí viene entonces una de las preguntas. ¿Existe en los medios de comunicación esta capacidad de autorregularnos para educar también a la ciudadanía? Política pública. De allí parte todo. Si la política pública es eficiente, es eficaz y apunta hacia esa cultura, tenga la plena seguridad que en el futuro tendremos a niños que efectivamente sepan qué significa comunicación, qué significa libertad de expresión. Y lógicamente ellos serán profesionales y serán quienes nos enseñen a nosotros que la cultura en el Ecuador sí es posible cuando la política pública se lo permita. Hoy en día estamos viendo algo que es muy importante. Ya en la Asamblea Nacional hemos visto que cualquier cosa se denuncia y eso se convierte en una noticia y no importa el respeto si es una dama o es un caballero, sino que los medios de comunicación lo hace público y ya te discrimina y te acusa. La ley lo prohíbe. Sin embargo, hace falta esa cultura del respeto, porque claro, cuando se trata de mi familia, de mi honra, de los míos, entonces allí sí reclamamos derechos. Pero cuando es el nombre de los demás, no importa que se publique. Esta ley mismo está prohibido que se diga Jorge Corozo, ¿sí?, es culpable de tal delito. Se tiene que publicar, en el caso de JC. NN, claro, pero cuando se trata de un delincuente. Pero cuando se trata de un funcionario público, entonces se le ponen los dos nombres y los dos apellidos, la fotografía y ya se le dice que esta persona es culpable. Es que allí cuando no hemos llevado a cabo los procesos correspondientes. Entonces, ¿qué tiene que hacer la política pública? Hacer leyes para eliminar completamente esa mala práctica que tenemos en el país y que se deje establecido cuáles son los mecanismos que se tienen que llevar a cabo y darle la libertad y la responsabilidad a los medios de comunicación para que ellos también se autorregulen y que a futuro sean más eficientes, más responsables y que respeten también a las personas en común. Y es que, legislador, allí también lo que se busca es la protección o por lo menos precautelar este principio de presunción de inocencia. Cuando se trata de los ciudadanos de a pie, bueno, evidentemente omitir el nombre o el apellido o viceversa. En el caso de los funcionarios públicos ya es otro tratamiento, evidentemente porque dice como señala la legisladora Yanine Cruz, porque son personajes públicos. En el caso del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, se lo conocía por el delito por el que se le estaba investigando. Y bueno, había algunos titulares que lo señalaban como JG y más abajo señalaban como Jorge G. Entonces, ¿hasta dónde cabe también esta discusión? ¿O es o no es? ¿O es para unos o es para todos? El hecho de que seamos legisladores no significa que tengamos que estar en la palestra pública y que cualquier persona, porque cree que somos culpables, nos catalogue como tal y diga o tenga el derecho de decir que somos vagos, delincuentes, que no hacemos nada, que somos personas que ganamos un sueldo sin haber trabajado, cuando las personas saben y el país saben que en la Asamblea Nacional hoy por hoy se trabaja 7 días a la semana y que somos responsables de las leyes que hacemos, como esta, que nos ha llevado 6 meses, pero 6 meses de verdadero trabajo
para poder cumplir con esta demanda ciudadana, que es tener una ley orgánica de comunicación que garantice derechos. Por tal razón tenemos que tener en el Ecuador muy claras dos cosas. La primera, la ley debe ser para todos y no solamente para un grupo. Y yo decía en una entrevista anteriormente, ¿cómo puede ser posible que se pida en el artículo 42 que se profesionalice el derecho a la comunicación, a recibir o a entregar una información, pero en el Pleno de la Asamblea, que es el primer poder del Estado, la Constitución no nos obliga a que un legislador sea electo sin tener un título? No tenemos obligación, solamente con poner el nombre y el apellido y estar constitucionalmente capacitado, puede ser electo asambleísta. Un presidente de la República no tiene obligación para tener un título, ni un ministro, y mucho menos un prefecto, un alcalde o un presidente de juntas parroquiales. Entonces, hay que reformar la ley, hay que reformar la Constitución, hay que reformar el Código de la Democracia, y hablemos claros que en el país tiene que haber una sola ley, un mandato para todos y que tenemos que cumplir. Ya vamos a entrar al tema de la profesionalización del legislador. ¿Usted tenía criterios que señala el legislador? A ver, me parece que en el marco de la realidad, nosotros como, hablo como funcionaria, como política, estamos obviamente siempre en el ojo del huracán. En el ojo del huracán, y los medios de comunicación obviamente nos van a criticar. Sin embargo, hay que entender que la tolerancia es primero una de las herramientas claves de un funcionario público, de un político, porque estamos expuestas evidentemente. La pregunta es, ¿qué pasa con las autoridades que mal predican? Yo voy a traer nuevamente a la mesa del debate si un presidente desde un canal público puede dar mal ejemplo de poder dar, qué sé yo, versiones machistas. Yo recuerdo de un ex candidato a la presidencia, un expresidente, que a una candidata mujer le dijo: usted no hable de economía, hable de maquillaje. Desde una sabatina se sacaban fotografías de mujeres políticas o de activistas de derechos humanos y de manera inmediata se podía evidenciar cómo direccionaba la afectación a esa persona. Entonces los políticos tenemos quizás un papel fundamental para ser responsables en el discurso, ser responsables en nuestro actuar, y además somos un ejemplo para la nación. Y aquí, claro, los funcionarios que cometen errores van a ser juzgados, van a ser criticados, y es fácil. Si usted no comete ningún delito y si la prensa viene a cuestionarlo, pues va a tener las evidencias del caso para decir: no soy ladrón, no soy delincuente, no he mentido, no he robado. Pero en el caso de que un funcionario trate de intimidar a la prensa, trate de vulnerar obviamente la realidad, va a tratar de irse por la tangente. Es fácil. El tratamiento con un ciudadano es distinto. Sin embargo, hay que entender, los medios públicos tienen otro tratamiento quizás que los medios privados. Y dicho sea de paso, hay un proyecto que de hecho nace desde el Ejecutivo con la intencionalidad de mantener una ley de comunicación que rija solo a los medios públicos que a los medios privados, que esta ley que presentamos sobre el país. ¿Por qué? Porque muchos ciudadanos dicen: ¿qué pasa si el día de mañana yo llego a la alcaldía o llega X a la prefectura? ¿Cómo sabemos si esta autoridad no utilizará los medios públicos para hacerse campañas o para mantener un plan de marketing durante los 4 años de su gestión y está dejando de lado tratamientos importantes? ¿Qué le interesa a la colectividad? Entonces yo creo que un tratamiento importante sería sí, ser rigurosos en cómo se maneja un medio público. No digo coartar, pero sí dar espacio inclusive para las voces críticas. Es que ahí más bien cabe la diferencia entre lo que es un medio institucional, el medio público como tal, y el medio, bueno, evidentemente privado, y está también el comunitario. Me parece que hay que establecer claramente estas diferencias, lo que la actual ley de comunicación tampoco lo hace. A ver, la ley de comunicación es clara, son medios privados, medios públicos, ya no hay medios institucionales y son los medios comunitarios. Ahora. ¿Cuál es la misión de un medio institucional? ¿Hablar solo de la institución? ¿Tener un espacio para propaganda de la institución? ¿Qué sentido tiene si va a publicitar la empresa como tal? ¿Qué vínculo, qué responsabilidad tiene esa institución con la sociedad? Me gustaría, por ejemplo, si hay un medio institucional, ver si hay un espacio para esas voces críticas que lleguen a criticar a la institución, a ver si es que tienen un espacio para eso. Por eso los medios institucionales no pueden estar establecidos, son medios públicos, medios privados y medios comunitarios. Públicos porque lo pagan. ¿Quién paga las instituciones públicas? Yo le puedo dar un ejemplo de un medio institucional, la Asamblea Nacional, la televisión legislativa. Pero ojo, ustedes tienen quizás ese afán democrático. Estamos con 2 legisladores de 2 tendencias distintas, hablando de una ley democrática, quizás discrepando con respeto. Exacto. Otra cosa sería que traten de montar
un programa que solamente hable bien del gobierno sin dar voces críticas en este espacio. Es que la conformación de la Asamblea Nacional es precisamente aquella. Pero es un medio público. Plural, es plural. Debe ser un medio público, esa es la definición. Ahora, que en el Consejo de Regulación se determine claramente qué medios son públicos, qué medios son privados y qué medios comunitarios, es otro cantar. Vendrá la ley de medios de comunicación públicos y ahí sí abordaremos esos temas. Muy bien, tenemos todavía entonces para discutir. Es el ejercicio de la libertad de expresión, amigas y amigos. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos tenemos todavía algunos aspectos que analizar aquí en este su programa Tercer Debate. Regresamos. Gracias, amigas y amigos. Estamos de regreso en este su programa Tercer Debate. Dialogamos con los asambleístas Jorge Corozo y Yanine Cruz. Legislador Jorge Corozo, una de sus propuestas, y es momento de que la aclare ya. Usted en su momento había señalado, había propuesto como una iniciativa en su momento de eliminar el artículo 42 de la Ley Orgánica de Comunicación, esta posibilidad de que para ejercer la actividad profesional de la comunicación no se necesite el título de tercer nivel. ¿En qué consiste? ¿Cómo fue que usted planteó la propuesta, más allá de que quedó en eso, en una propuesta? No ha sido aprobado ni en la comisión ni tampoco en el Pleno de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, no es una decisión ya tomada, sino es una discusión que todos los legisladores tienen esta capacidad para hacerla. Primero hay que aclararle a la ciudadanía que en la Comisión de Derechos Colectivos se planteó por parte del asambleísta Marcelo Holguín que se incluya un artículo en el cual se permita que la comunicación sea profesionalizada, que todo aquel que tenga un título de comunicación efectivamente pueda hacer uso de ese derecho para ser contratado en medios públicos, en medios privados, menos en medios comunitarios. Eso fue aprobado en la comisión. Eso ya quedó unánimemente, zanjado, sí, fue aprobado. Vino al debate, el primer debate, no se tocó en ningún momento este artículo, y luego en una entrevista que hice en los medios públicos, a través de que he recibido muchísimas observaciones por parte de muchísimos grupos y gremios de periodismo, en cual me decían y me manifestaban que era una situación muy difícil y crítica para ellos porque no podrán contratar solamente a profesionales de la comunicación por el monto que significa el costo de estos periodistas, que es cerca de $900. Sobre todo en la realidad de los medios comunitarios. ¿Qué pasa esto? No, ellos no están bajo esta regulación, ellos tendrán la libertad de poder contratar a personas que efectivamente tengan conocimientos en materia de comunicación. Pero solamente está estipulado por los medios públicos y los medios privados. En una entrevista en la radio pública, yo manifesté que había varios nudos críticos en la ley que deberían ser despejados antes de que venga el informe para segundo debate. Entre ellos mencionaba efectivamente el artículo 42 y decía que piden que se derogue el artículo 42 porque es atentatorio a los derechos humanos, a la libertad de expresión y también la libertad de los medios para poder contratar a quienes crean convenientes para los medios informativos y también televisivos y por qué no los medios donde se hace noticieros deportivos. El medio toma solamente la parte en la que yo manifiesto que se debe derogar y eso lo hace público, lo cual constituye, y yo siempre he dicho, una irresponsabilidad del periodista porque no pone toda la entrevista para que la ciudadanía sepa dónde nació y en dónde terminaba. Pero en fin, el día lunes, ya en la Comisión de Derechos Colectivos, se abordó nuevamente el tema. El artículo 42 está tal cual lo habíamos aprobado en el primer informe y esperamos que la próxima semana, que tengamos ya la oportunidad de dar lectura al total del informe, tengamos que ratificarlo y que venga así al Pleno de la Asamblea para que sean los asambleístas los que con su criterio, cada uno, hagamos las observaciones respectivas y determinemos si es así, como tiene que quedar el artículo o, en definitiva, se tiene que hacer alguna reforma. Es decir, entonces, un profesional de la comunicación para acceder a un medio de comunicación, sea público o privado, necesitará entonces su título de tercer nivel. Se garantiza que por lo menos el medio de comunicación va a respetar lo que se ha dicho durante mucho tiempo, el tema del salario.
Así es. Eso es lo que realmente se está tomando en consideración y por lo que veo es el motivo de la discusión. Pero yo preguntaba y yo les decía, ¿qué va a pasar con todos aquellos periodistas que durante tanto tiempo han ejercido esta loable labor y no tienen un título profesional? ¿Quién les garantiza el derecho al trabajo? Pero más allá del derecho al trabajo, tenemos que garantizar el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de comunicación, la libertad de buscar información por cualquier día y por cualquier medio, sin tener la obligatoriedad de que esa información sea solamente vertida por un profesional en materia de comunicación y que cualquier ciudadano tenga la capacidad de poder hacerlo, cualquier ciudadano tenga la capacidad de poder investigar y poder compartir esa información, así lo determina efectivamente los instrumentos internacionales en materia de comunicación. Y es que aquí viene la discusión. Para ejercer la profesión de comunicador efectivamente se necesita el título, al menos yo sí soy partidario de que se necesite el título de tercer nivel, pero para ya emitir una opinión, tal vez como especialista en el área de medicina, no necesariamente necesita el título de comunicador social, porque está generando opinión tal vez desde su especialidad, y así se puede dar en lo sucesivo. Esa es la discusión que en su momento también se planteó, que para ejercer la profesión sí se necesita el título de tercer nivel. Claro, que sí es importante, porque para eso hay carreras de comunicación. Yo avalo y estoy muy de acuerdo que tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, pero por eso digo, tenemos que dejar claro en la norma, y decía que este es un nudo crítico que no puede quedar suelto. Hay que determinar muy claramente cuáles son las condiciones para que un profesional sea contratado en el medio y cuál va a ser la garantía que le damos a aquellos que no tienen el título, pero que tienen vasta experiencia en comunicación porque durante tantos años lo han ejercido. En ese sentido, tenemos que garantizar las dos cosas. Aquellos que tienen el título, efectivamente, sí, es muy importante y necesario que puedan ser contratados por un medio de comunicación, pero también nosotros creo que la experiencia dice mucho de que eso también cuenta en materia de comunicación, de información. Lo he visto, por ejemplo, en mi provincia, en Chimborazo, yo vivo ya hace 25 años y quienes han ejercido la labor de comunicadores del periodismo, el 80% no son titulares en esa rama. Pero tendríamos que buscar un mecanismo para profesionalizarlos, para prepararlos. Luego, lógicamente, tendrá que haber una evaluación. Mientras tanto, se debería contratar a quienes sí tengan el título y que les garantice eso a los ciudadanos que van a recibir una información veraz y oportuna como todos queremos y necesitamos. Oportuno que lo aclare el legislador Corozo. Asambleísta Yanine Cruz, la actual ley de comunicación ya otorgaba desde el 2014 todo un procedimiento de actualización de la información, de acreditación en su momento y de certificación en el caso de quienes, efectivamente, como dice el legislador Corozo, lo puedan obtener este título si es que no han cruzado por el sector académico, pero tienen los años que pueden avalar la comunicación como tal. A ver, yo soy clara, en el artículo 42 se exige título para trabajar en medios públicos o en medios privados, excepción obviamente los medios comunitarios. Sin embargo, las personas que tienen trayectoria tendrán que demostrar al Consejo de Regulación esa experiencia y tienen que calificarla. La experiencia calificada será uno de los requisitos para poder otorgar la certificación oportuna. ¿Por qué? Porque también se necesita, en este caso, de quizás tener clasificado quiénes son en este momento personas que vayan a acceder a la acreditación como tal. Y claro, decía el presidente, no puede garantizarte un título la decencia en tu profesión, es como en todas las profesiones. Sin embargo, yo considero que es importante que nuestra sociedad sí requiera de profesionales en comunicación. Uno de mis grandes profesores de comunicación, Fausto Aguirre, decía que la profesión más compleja es la del comunicador social. ¿Por qué? El médico sabe el análisis para determinar tal enfermedad y sabe cuál es la medicina para culminar la enfermedad. Un comunicador social todos los días tiene que levantarse, actualizarse en economía, en salud, en deportes y en su número de ramas. Es tan multifacético que obliga y demanda a nuestra profesión ese desempeño. Por lo tanto, es tan sensible también porque tienes que estar tan bien informado para poder contrastar esa verdad, poderla transmitir. Y es una profesión de alto riesgo. Su vida, por denunciar, es que corre peligro. No solamente uno, sino su entorno familiar. Para mí, la profesión del comunicador es una de las más complejas que hay en nuestro medio, ¿no? Ahora bien, pero no nos quedemos solo en la tarea de periodista, que de alguna u otra forma es quien está visible ante un micrófono, ante una cámara.
pero también hay el resto de personal que también hace comunicación, qué bueno que usted, camarógrafo, tramoyista, sonidista. Qué bueno que usted lo trae ellos al debate. Dentro de la comisión que nosotros estamos debatiendo esta ley tan importante, hablamos de los trabajadores de la comunicación, porque si bien es cierto, claro, no es solamente el presentador o la presentadora ni el locutor, justamente son los camarógrafos, los compañeros que transportan al periodista al lugar de los hechos, las personas que pasan los cables. Y ojo, uno cuando inicia en esta hermosa carrera, profesión del comunicador, empiezas con los cables, empiezas haciendo luces, empiezas realizando un sinnúmero de actividades. Y sabes que para presentar un proyecto o televisivo o estar al frente de una producción, no lo hace solamente el camarógrafo, el sonidista ni el presentador. Es un sinnúmero de personas que también tienen que estar involucradas en este proyecto de comunicación, y bajo ese análisis pues se ha determinado que no sea tipificado o explícitamente en la ley como el comunicador, sino el trabajador de la comunicación. Es decir, que ellos también tendrán todo este proceso de capacitación. Hablamos de los camarógrafos, por ejemplo. Claro que sí. Ellos deberán continuar con el proceso de calificación, porque en el Ecuador una realidad es cierta, que en su mayoría, por no decir todos, pero en su mayoría no tienen un título de tercer nivel, claro, de los camarógrafos, por ejemplo. Camarógrafos, sonidistas, sí, ellos tendrán obviamente en este caso que poder acceder a la acreditación. Tantos años, yo conozco de colegas que llevan años trabajando en medios de comunicación y no tienen un título académico, pero quizás la experiencia la tiene. Uno no la adquiere la experiencia en la academia, uno el día a día lo hace en la práctica. Ahí es donde uno se hace el buen profesional como tal. Sin embargo, estos temas sí han sido analizados en la comisión y es por eso que damos la posibilidad y la responsabilidad del Consejo de Regulación de dar las facilidades a nuestros trabajadores de la comunicación para que se puedan acreditar y también gozar de los derechos como un comunicador social, dentro obviamente de la responsabilidad. Y a propósito, desde producción nos envían una consulta que es pertinente. ¿Qué va a pasar con la oferta académica? Bueno, la oferta académica, ¿en qué sentido? En este sentido. Para las universidades, por ejemplo, se va a buscar promulgar, potenciar tal vez las carreras, las materias para que puedan obtener los títulos a futuro en el tema, por ejemplo, de producción, camarografía. Claro que sí. El tema del vínculo y la responsabilidad social no solamente es que pasas por las aulas a enterarte de textos o poder disfrutar de lecturas y debatirlas. El comunicador social también tiene esa área de la práctica que muchas de las veces las universidades no las tienen en su mayoría para poder quizás demostrarle al estudiante de cuáles son los riesgos y la gran competencia que hay en el mundo real de la profesión. Pero también hay que buscar ese vínculo de la universidad o de la academia con la responsabilidad social. Me imagino. En el caso, por ejemplo, de la ciudad de Loja, hay 2 universidades prestigiosas, 3 universidades, la Universidad Internacional, la Universidad Técnica Particular de Loja y la Universidad Nacional de Loja. ¿Qué tal que de las 3 carreras puedan haber proyectos comunicacionales en medios públicos? En donde hay ese compromiso para inclusive el tema de poder inyectar, yo digo, o poder comulgar con esa intención de presentarle a tu comunidad un proyecto audiovisual, dando a qué la posibilidad de tener esa experiencia y también esa responsabilidad en el quehacer periodístico y poder servir a tu ciudad, que me parece que es uno de los temas importantes. En mi universidad tuve la posibilidad de, evidentemente, pasar por un tema de práctica que es indispensable para poder enfrentarnos a la competencia, ¿no? Entonces yo creo que dentro de esto la academia cumple un papel indispensable, porque están otorgándole al país a los nuevos comunicadores, a los profesionales, a quienes van a llevar la verdad delante de ellos y poder de alguna manera también ser los protagonistas de un país de honestidad, de decencia y de democracia. Muy bien. Legislador Jorge Corozo, una última consulta con usted. El informe para segundo debate estaría listo entonces la próxima semana, ¿sería puesto en discusión del Pleno de la Asamblea hasta finales de año? Para el día lunes está previsto que ya presentemos a todos los asambleístas el informe preliminar para el segundo debate. Esperamos que se lo pueda someter a votación y que eso ocurra para inmediatamente hacerlo llegar a la presidenta de la Asamblea para que ella efectivamente lo pueda presentar al Pleno y que podamos debatirlo. Nosotros tenemos la fe y la esperanza de que en estos días algo que le falte revisar al proyecto se lo va a hacer en técnica legislativa y que hasta el 18 del mes de diciembre ya podamos
tener seguramente esa fecha como tope para poder debatir, y si no es así será la semana siguiente. Muy bien, gracias asambleísta Jorge Corozo. Amigas y amigos, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a concluir la discusión sobre algunos aspectos finales que tiene esta iniciativa, el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación que está en construcción, ya el informe para segundo debate. Sigan con nosotros, esto es Tercer Debate. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en la señal de los medios legislativos. Asambleísta Yanine Cruz, ¿cuál es su percepción que maneja respecto de este proyecto de reformas a la Ley de Comunicación? Hay quienes han señalado que la actual Ley de Comunicación permite la libertad de expresión y que a su vez defiende al ciudadano. Pero hay también versiones, y se las plantearon aquí en el Pleno de la Legislatura, que más bien ahora se va a dar paso a una ley permisiva, y que los medios de comunicación tendrán toda una especie de libertinaje para hacer y deshacer en la comunicación. No, para nada. Me parece que cuando uno se concibe a la comunicación como un derecho, tiene que respetar en ese sentido. ¿Quiénes son los que cuestionan? Muchas de las veces esa libertad son personajes que tienen miedo a la verdad. En ese caso, yo me atrevería a decir que la mayoría de preocupaciones que vienen de un sector político fuertemente criticado. Y en realidad la mayoría de personas que siguen defendiendo, por ejemplo, el linchamiento mediático, las sanciones administrativas, son personajes que están defendiendo un sistema delictivo. Ahora, ¿qué pasa con los medios y el compromiso de la autorregulación? ¿Cómo poder controlar que los contenidos de estos medios de comunicación respondan a la verdad, respondan a combatir justamente el tema de la defensa de la democracia, etcétera, etcétera? Pues yo considero que es indispensable mantener un observatorio de medios, sí, porque inclusive se puede vigilar que realmente tenga la intención de poder informar, entretener y educar a la colectividad, que son las misiones, obviamente. Ese es el ideal de un medio de comunicación. Exacto. Ahora, me parece que ese es el camino. Yo conozco periodistas que no se dejan imponer, yo conozco periodistas que han sido amenazados y a pesar de las represalias han sido muy firmes y han sacado denuncias fuertes en contra de funcionarios que tienen poder. Ahora, lo propio se tiene que hacer con cuidar esa hermosa labor del periodista, de no solamente medios públicos, sino medios privados, que tienen que obedecer a ese compromiso con la verdad. Ahora bien, legisladora, entiendo que también existen varias discusiones alrededor de este proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. Nos adelantó ya que existe una especie de definición que se trabajaría respecto de qué es un medio de comunicación público, privado y un comunitario. A ver, nace todo esto por la propia crítica que nace de la Unión Nacional de Periodistas y una crítica creo que constructiva. Recuerdo palabras de Guadalupe Fierro, donde señala que la responsabilidad no solamente es de pedir la autorregulación de los medios, que es un compromiso inclusive del tema de la profesión, poder estar del lado siempre de la verdad, bajo los riesgos que sea, pero cuál es el mecanismo y cómo se utilizan los medios públicos, porque durante tantos años he visto cómo se impone una agenda de acuerdo al interés del político y no de lo que le gustaría a la ciudadanía debatir. Son temas que a nosotros sí nos preocupa. Ponían, por ejemplo, el caso de la BBC, que a pesar de ser medios públicos, cuentan con una independencia económica, un fondo económico que les permite al funcionario, al periodista de este medio público, tener la independencia de ser muy crítico con el poder. Y lamentablemente en nuestro medio no es esa realidad, porque si eres un periodista de un medio público, lamentablemente todavía te cuidas de no criticar al sistema o al gobierno, es la realidad. Pero para poder llegar a esa independencia que es complicada,
pero se tiene que normar o buscar los mecanismos de decirle a estos periodistas de los medios públicos que van a tener toda la libertad y claro, de la mano buscar estos observadores de comunicación, a los organismos internacionales, organizaciones que hay para que también hagan un monitoreo y se pueda defender el libre trabajo periodístico. Y es que me parece que el tema central pasa por el financiamiento. Exacto. Quien financia un medio de comunicación evidentemente tendría o se entendería que tiene tiene el sartén por el mango, claro, si se quiere de esta forma, pero también ocurre desde el otro sector, desde el sector privado. Evidentemente hay intereses que buscan ser salvaguardados y entonces ahí viene nuevamente la discusión. En Ecuador, ¿tenemos medios de comunicación públicos? ¿Los hay? Me imagino que el debate viene en sentido de que si hubo siempre esa independencia de medios públicos para generar una agenda que le interese a la colectividad y no que respondan al poder. Quizás de título, quizás como definición, pero en la práctica nos falte mucho construir, porque si hablamos de un medio público es que le pertenece al público. ¿Qué le interesa al público? ¿Le interesa que salgan, por ejemplo, informativos de la gestión de X autoridad? Quizás no le interese, pero sí le puede interesar que usted, periodista, investigue cómo se llevó a cabo la contratación. Ahora, ¿cómo podemos manejar la independencia económica? A la larga, ¿quién paga los impuestos para mantener la televisión legislativa? No es que sale del bolsillo de los asambleístas porque queremos que los ciudadanos conozcan los proyectos, es pagado por todos los ecuatorianos y bajo esa responsabilidad debería existir ya esta normativa para poder desvincular al poder de la responsabilidad de ustedes. El trabajo periodístico aquí, medio comunitario, medio público, medio privado, tiene que ser el mismo. Si yo le digo a usted, si yo soy, por ejemplo, una autoridad influyente y si le digo, quiero que me saque esta investigación en contra de tal legislador porque es oposición, esto ya va de acuerdo a su ética profesional. O hago o no lo hago. Pero sucede también en los medios privados. Exactamente. Le pongo como ejemplo que en Europa también hay medios de comunicación, más bien la sociedad aporta con un impuesto para la constitución de un fondo que finalmente iría para la creación de un medio de comunicación público, ¿se entiende? Entonces, al ser la fuente de financiamiento todos a través de un impuesto, bueno, se entendería que es público. En Ecuador estaríamos en la capacidad de aceptar que nos coloquen un impuesto para financiar un medio de comunicación. Bueno, ¿cómo es que estamos transmitiendo ahora? Hay recursos, ¿quién le está pagando a usted el sueldo? El tema es desprender la agenda del poder de la agenda que a ustedes tengan ese gerente independiente, que tengan un gerente en donde no le pongan al amigo a presentar noticias y que gane un salario de 11.000 mensual, sino que sea un periodista que tenga las condiciones de investigar al poder. Esa es la realidad. Ahora, ¿cómo nace la posibilidad, por ejemplo… En 30 segundos, asambleísta. ¿Cómo nace la posibilidad de debatir la necesidad de tener una ley de medios públicos? Es por la experiencia del pasado. Es para que a ustedes, periodistas que están en este medio público, puedan criticarnos a nosotros y puedan criticar a los gobiernos que vengan. Esa es la idea. Así que en este proyecto estamos de la mano trabajando con organizaciones y estamos de la mano trabajando inclusive con la gerente de medios públicos. A pesar de las diferencias partidistas, creo que nos une un solo objetivo, que es presentarle al país una ley también que garantice que los medios públicos sean bien utilizados. Gracias, asambleísta Yanine Cruz, por estar con nosotros. Gracias, amigas y amigos. Esto ha sido Tercer Debate. Nosotros nos vamos a encontrar en una próxima edición con nuevos temas que se discuten aquí en el seno de la legislatura. Que tengan una buena tarde.